Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y el día de hoy tenemos un episodio especialmente diseñado para ti. Si es que te cuesta descansar, si necesitas hacer algo productivo todo el tiempo, si es que cuando te tomas un break o un día libre o incluso vacaciones, sientes que necesitas trabajar sumamente duro y esforzarte al máximo para poder merecer y disfrutar de ese descanso y esas vacaciones. Y si constantemente tienes esa necesidad de hacer algo y siempre encuentras que de una u otra manera tu agenda está siempre llena, si cualquiera de estas alternativas resonó contigo, quédate que este episodio es especialmente diseñado para ti. Vamos a hablar acerca de la adicción al estrés, a ser productiva y sobre todo de cómo una medicina o una manera de alimentarte de snacks de descanso puede ser la solución que estabas necesitando, que tu alma estaba soñando y que tú estabas buscando. Así que bueno, vamos a empezar directo al grano y quiero empezar este episodio con unos datos súper interesantes para que no sintamos que nosotros nos estamos haciendo ideas, que somos las únicas que tenemos esta necesidad, esta adicción a hacer algo, sino que es un patrón mundial, un patrón que se repite por las dinámicas sociales que están a nuestro alrededor y que seguramente, porque muchas que se han identificado con esto, hemos crecido así, hemos crecido con esa manera y educadas para ser productivas. Hemos visto nuestras figuras de autoridad hacer algo todo el tiempo y creemos y hemos normalizado en nuestro interior esto. Entonces, vamos a hablar primero acerca del cerebro adicto al estrés. Mire, en el cerebro tenemos una hormona del estrés que se llama cortisol y esta es muy adictiva. Varios estudios, como el de National Institute of Health, el Instituto Nacional de la Salud, han demostrado que niveles elevados y frecuentes de cortisol pueden generar un estado de alerta constante. Es decir, si tú creciste en un hogar, al menos a mí me pasó eso, en que algo pasaba todo el tiempo, en que mi papá se enojaba si no hacíamos algo productivo, es como que no estés desperdiciando el tiempo. Tu cuerpo se acostumbra en un estado de alerta o incluso si tú de grande ya estuviste acostumbrado desde que empezaste a trabajar, estar en un ambiente donde tenías que presentar muchísimas cosas en alta demanda, cumplir con líneas del tiempo, cumplir con plazos establecidos. Si vas de un lado a otro constantemente, estas exposiciones frecuentes al cortisol pueden generar un estado de alerta constante. Y lo más interesante de este estudio es que este estado de alerta constante, contrario a lo que todo el mundo nos dice que nos vamos a sentir estresados y vamos a querer salir de ahí, esto se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a funcionar en ese modo de supervivencia. Se acostumbra a estar siempre en alerta, a querer hacer algo. Y cuando no haces nada, entre comillas, o cuando estás tranquila, sientes como que algo fuera a pasar. A mí me pasó muchísimo eso al mudarme aquí, donde la vida es más relajada, donde el ritmo de vida es algo más lento que en Latinoamérica. Yo vivo en Oslo, Noruega, si es que eres nuevo por aquí. Y yo sinceramente sentía como que, chuta madre, ¿qué va a pasar? O sea, como que algo faltaba. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Y miren, en este estudio que les menciono del Instituto Nacional de Salud, muchas personas que fueron expuestas a este estrés crónico mostraban una reducción significativa del volumen del hipocampo. El hipocampo es una parte de nuestro cerebro que afecta a la memoria y a la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en este estado de alerta constante y buscamos, o bueno, hemos normalizado esa adrenalina, ese estrés, ¿qué pasa? Que nos cuesta tomar decisiones. O a quién no le ha pasado aquí que incluso va a un restaurante y no sabe si pedir o agua o gaseosa y te cuesta decidir y te malgenias y
pequeñas decisiones en el día a día ya te hartan, ya te causan mucho más estrés y te cuesta recordar cosas y tienes que tener muchísimas listas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está tan en modo alerta, tan adicto al estrés, que estas cosas simples, lo que hace él es que busca save, ahorrar energía. ¿Se dan cuenta? Pero esto es una tendencia a nivel mundial. Miren, este estudio se hizo en muchísimas personas. Entonces, si a ti te está pasando, créeme, no eres la única. Otro estudio muestra resultados increíbles acerca del ciclo de recompensa del hacer. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres productiva, cuando tú completas una tarea, esta productividad activa el sistema de recompensa del cerebro. Esta partecita del sistema de recompensa crea la dopamina. ¿Y qué pasa? Que crea una relación similar a cualquier otra forma de adicción. Es decir, si has visto a las personas que fuman, si has visto a las personas que beben, que son adictas al sexo, a la comida, lo que sea, esta sensación de achievement, de lograr algo, de completar un checklist, genera esa misma sensación de dopamina en nuestro cerebro y se vuelve de nuevo adictiva. Así como nuestro cerebro, ya vimos antes en el primer estudio, que se acostumbra a estar en modo de supervivencia, esta sensación de estar completo, de fulfillment, que hace que nuestro cerebro genera esta dopamina que se hace adicta. Pero ¿qué pasa? Que cada vez se hace menos suficiente, por eso cada vez necesitas hacer más, cada vez necesitas completar más, cada vez necesitas esforzarte más. ¿Para qué? Para que se genere cada vez más dopamina, porque cuando uno entra en un ciclo adictivo, cada vez se necesita más. Y ahí, miren, la psicóloga, la doctora Susan David de Harvard, mencionó que muchas personas no están realmente ocupadas porque deben, sino porque esa sensación de lograr algo les da una falsa idea de valor personal. ¿Y qué genera eso? Una autoestima condicionada. ¿Por qué? Porque tú vales por lo que haces y no por lo que existes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que mientras más hacemos, mientras más logramos, mientras más recompensas y medallas externas tenemos por tanto que hacemos, más valiosas somos. De nuevo, si a ti te está pasando eso, no eres la única. Como ves, esta doctora de Harvard menciona que es algo y una tendencia a nivel mundial y es muy fácil que caigas ahí. Y por último, el dato muy curioso es acerca de la glorificación mundial del burnout. ¿Qué es el burnout? Cuando te quemas, cuando te llevas al cansancio extremo por el trabajo. Y mire, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el burnout como un fenómeno ocupacional desde el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el 2019, es decir, hace 6 años, esto se volvió cada vez más frecuente en las plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una cultura cada vez más grande acerca de estar ocupado. Y esto se ha convertido en un símbolo de estatus, de que mientras más agotada estoy, más importante soy, más exitosa soy. Y miren, hay varios estudios que muestran que a pesar de esto ser tan reconocido, cuando tú estás agotada, tu productividad reduce en un, no 10, no 20, sino en un 68%. Es decir, que es totalmente lo opuesto a lo que uno busca con querer hacer más, porque te vuelves totalmente ineficiente. No puedes. Mientras tú estés agotada, mientras tú no estés energizada, tú no puedes lograr de la misma manera y con la misma calidad eso que vas buscando, la meta que vas a lograr. Y sí puedes hacer, pero ¿qué costo estás pagando? Entonces, luego de ver estos datos importantes, ¿qué es esa adicción al estrés? ¿Qué es esa necesidad de sentir que tienes que hacer algo productivo todo el tiempo? Justamente es una necesidad interna
de generar esa adrenalina, de sentir esa adrenalina, de generar esa dopamina, de tener ese reconocimiento por el hacer. Mientras más hago, como ya vimos anteriormente, más valgo. Mientras más consigo, mientras más logro, puedo ser más reconocida y por ende, subconscientemente vamos a ser más amadas y creemos que eso nos hace alcanzar mejores cimas, mejores éxitos, que nos va a dar una sensación de completitud por adentro. Entonces, gracias a estos datos, quiero que empecemos a reconocer qué tan adictas al estrés estamos siendo. Y personalmente aún me pasa muchas veces, pero gracias a este conocimiento, gracias a integrarlo, ya puedo reconocerlo. Y cuando tú puedes reconocer algo, tú puedes elegir conscientemente hacer algo al respecto y cambiarlo y elegir algo diferente. Entonces, si ya te sentiste relacionada con algo de lo que hemos hablado, quiero que te preguntes, ¿qué estás ganando de sentirte así? ¿Qué estás ganando de estar ocupada todo el tiempo, de estar estresada todo el tiempo, de vivir corriendo de un lado a otro, de no tener tiempo ni siquiera a veces para comer? ¿Qué espacios te está permitiendo crear en tu vida esa adicción al estrés? Y miren, a mí me pasaba un montón y justo una de mis mejores amigas tiene una frase que dice, no, es que he estado a tope. Y cuando yo le escuchaba eso, para mí era yo lo linkeaba o le conectaba con, wow, es súper, tiene un montón de amigos, tiene una familia súper unida, tiene un montón de eventos, es como que está siendo súper exitosa, ¿cachai? O sea, es como de verdad la estar logrando en tu vida cuando pasa, cuando vives de un lado a otro haciendo millones de cosas porque en teoría tu vida está llena. Entonces, ¿qué estás ganando de eso? Quizás que seas valorada en tu familia por estar siempre en las reuniones, que seas reconocida como una empleada del mes o como una buena empleada en tu trabajo por quedarte siempre hasta tarde. O quizás en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¡Wow! La mejor amiga, madre, esposa, novia. ¿Qué espacios te permite crear esas relaciones, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si es que yo me siento que cuando estoy a full estoy siendo exitosa, yo subconscientemente busco siempre ocuparme en algo. Por más que haya espacio sin hacer, entre comillas, sin que haya muchas actividades o sin algo que tengas que hacer, tú inconscientemente vas a ocuparte en algo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar esto hace un par de años atrás, siempre que mis amigas me decían para ir a tomar un café o encontrarnos, o incluso mi esposo para ver una película, algo, siempre empezaban con la frase, yo sé que tú estás bien ocupada, pero ¿será que podemos vernos para hacer esto? ¿Será que tienes tiempo para esto? Y en un principio, a mí esa frase me hacía sentir como que, wow, sí, es que de verdad siempre estoy ocupada, tengo un montón de cosas que hacer. Pero poco a poco me di cuenta que no es que yo tenía un montón de cosas que hacer, sino que yo me ponía a hacer, o sea, literal, me ponía tareas inconscientemente. ¿Para qué? Para llenar mis días, para no tener esos vacíos y para no sentir que, entre comillas, no hago nada. ¿Por qué? Porque había relacionado el no hacer nada a ser vago. ¿No es cierto? Entonces, si es que yo estoy relacionando el tener menos cosas sobre mi mesa, menos cosas que hacer con no tener una vida llena, con no tener propósito, con no ser exitosa, inconscientemente siempre vas a buscar algo. Esa es la adicción al estrés. Siempre vas a buscar estar estresada, siempre vas a meterte en cursos, vas a sobrecargarte de actividades. ¿Para qué? Para poder sentir que sí eres exitosa, para poder que el mundo reconozca que sí estás logrando cosas en tu vida. ¿Y qué pasa ahí? Que te dan, además, muchas maneras para conectar con las otras personas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la típica, no? En reuniones de trabajo o cuando hables con tus colegas, que quizás no te, a mí me pasaba un montón y yo no me llevaba mucho con ciertas colegas y algo que nos decía mucho conectar es chuta. De verdad tengo un montón de cosas que hacer, estoy súper cansada, me quedé trabajando hasta tarde. Incluso recuerdo que me parece que hace un año tuve una reunión con una colega
porque yo de verdad empecé a trabajar muy activamente en esta adicción al estrés, al trabajo, a vivir ocupada. Y recuerdo que estábamos en una temporada alta en mi oficina y un día yo no me quise quedar hasta tarde. O sea, conscientemente yo elegí venir a mi casa y pasar tiempo con mi familia. Y ella me decía, y mi amiga se puso súper exaltada, o sea, mi compañera de trabajo, y me decía, ¿tú crees que eres una buena trabajadora? Y yo le digo, sí. Me dicen, para mí no me parece, o sea, literal, no tienen idea, creo que tengo un live en Instagram de eso, pero literal, ella, o sea, me dijo hasta de lo que me iba a morir, porque para ella, en su mundo y bajo sus términos, yo no estaba siendo una buena trabajadora. Y obviamente eso chocaba con mis creencias, porque yo también he aprendido mucho de, principalmente de mis papás, que siempre tengo que dar más, ¿no es cierto? Siempre tienes que dar más, siempre tienes que hacer más, siempre tienes que estar disponible, porque eso te hace una buena trabajadora. ¿Pero qué? Yo como ya no quería, ya elegí no conectar con eso, con mi compañera, se generó esta pelea. Entonces, si es que tú no tienes suficientes cosas de qué quejarte, vas a dejar de conectar con personas. Quizás hay ese miedo subconsciente de ser rechazada y esa puede ser otra de las razones por la que tú necesitas constantemente hacer algo productivo o tener esta adicción al estrés que te permite conectar con otras personas acerca de lo a full que estás. Otra de las maneras en que tú puedes reconocer esto es en el ámbito de hacer dinero. Y creo que esto pasa mucho con las mujeres especialmente, porque, por ejemplo, mi esposo, él tiene una filosofía de trabajo totalmente distinta. O sea, él prefiere trabajar 4 horas eficientemente y no todos los días. Él es emprendedor, tiene su propio negocio, su propia empresa. Y para él no existe un mundo donde se trabaje de 8 horas todo el día. No, o sea, quizás a veces él trabaja más, pero por lo general trabaja menos. Pero para él, estar agotado, tener muchísimas cosas que hacer, tener su calendario que no da para más, no es sinónimo de, ok, ahora sí merezco hacer muchísimo dinero. No, para él, mientras más eficiente son sus sistemas, mientras menos tenga que dedicar tiempo a esas cosas que no le energizan, más magnético se vuelve para hacer mucho dinero. Pero entonces ahí pregúntate tú, ¿qué tanto yo he relacionado con que tengo que trabajar más, tengo que esforzarme más, tengo que trabajar más horas para merecerme un mejor sueldo, para poder tener algo mejor, ¿no es cierto? Entonces esa es otra de las razones por las que muchas veces nos llevamos al agotamiento, para ahí sí decir, ok, merezco pedir más. Y ahí esto está muy ligado a las vacaciones. Yo, no saben, estos últimos años he tenido que trabajar activamente porque descubrí un patrón que cada vez que yo iba a tomar vacaciones, cada vez que iba a tener un día de descanso, yo el anterior día, literal, me llevaba al agotamiento extremo, me quedaba extra horas trabajando, tenía que preparar cosas, dejaba el por si acaso pase algo en mi trabajo, dejaba adelantando un montón de cosas, me quedaba hasta tarde y aparte tenía que dejar limpiando la casa, arreglando todo lo que iba a llegar y ahí yo me di cuenta que cada vez que me iba a vacaciones yo hacía esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que internamente yo había ligado esto de, ok, ahora sí estoy agotada, necesito desconectarme, necesito descansar, me merezco estas vacaciones, ¿no es cierto? Y literal, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar agotada para poder descansar, para poder desconectarme, para poder vacacionar? Y recuerdo que alguna vez yo hablaba con mi ex y él me dijo, o sea, mi esposo siempre o yo, llevamos ahora para, por ejemplo, yo grabo podcast cuando viajamos o llevamos algo de trabajo porque nos gusta, porque disfrutamos, no en nuestras empresas personales. Pero yo recuerdo exactamente cuando tuve esta conversación con mi ex y él me dijo, no, o sea, vacaciones son vacaciones, vacaciones no se trabaja. Entonces hemos puesto en extremos de que las vacaciones son para literal no hacer nada y el trabajo es simplemente para trabajar, pero no hemos
formado una cultura o un concepto de que podemos elegir, sea cual sea el lugar en el que estamos, podemos elegir. Y yo obviamente entiendo que si tú tienes un trabajo únicamente de dependencia, las vacaciones es muy justo y unos límites muy alineados para mí con esta filosofía que te estoy explicando, el desconectarte de tu trabajo. Pero no tiene que ser así, o sea, no hay reglas para esto. Entonces, ¿qué funciona para ti? Es súper importante reconocer. Pero, por ejemplo, si a ti también te pasa que antes de salir a vacaciones, literal, terminas agotado y por poco terminas haciendo algo hasta antes de ir al aeropuerto o te olvidas cosas en el aeropuerto, dices, chuta madre, o sea, llegué con las justas. Este es otro sinónimo de esta adicción a vivir ocupada, a hacer algo productivo o al estrés. ¿Y qué pasa adentro de las vacaciones, no? Que dentro de las vacaciones, también otro patrón del que yo trabajé mucho y que me di cuenta es que con mi esposo, gracias a Dios, somos bastante diferentes. Y a mí me pasaba que cuando viajaba yo decía, tengo que aprovechar al máximo, tengo que aprovechar cada segundo, conocer todo lo que más pueda, probar todas las cosas que más pueda. Y en realidad, el aprovechar y esa necesidad de ir de norte a sur, de todo, de recorrerte absolutamente todos los lugares, de tomarte todas las fotos, de cumplir como que todo un itinerario extremo, te está permitiendo disfrutar. ¿Y a quién no le ha pasado que llegaba de las vacaciones necesitando vacaciones? A muchos nos ha pasado esto y a mí me ha pasado y ahí yo me di cuenta que era es otra necesidad esta de vivir haciendo algo productivo. Porque me acuerdo que cuando empezamos ya a viajar con mi esposo, era como que bueno, pero tomémonos un break. Y su break era literal a sentarse en una cafetería bonita y tomar un café y ver pasar a la gente. O sea, no es que estábamos haciendo research o estábamos viendo algo, nos dimos algún lugar extremadamente especial o un punto, nada. O sea, era su break y era su manera de disfrutar su viaje. Entonces ahí es súper importante que te preguntes, o sea, necesito aprovechar. ¿Qué significa aprovechar para mí? O puedo disfrutar plenamente a mi manera. ¿Cuál es mi manera de aprovechar? ¿Cuál es mi manera de disfrutar esto? Y justamente si hablamos de vacaciones o si hablamos de compromisos, otra de las maneras en que se puede ver reflejada esta adicción al estrés es siempre tratar de aprovechar hasta el último minuto, ¿no? Entonces, si tienes que llegar al bus y irte hasta tomar el metro, el bus, tu carro, lo que sea, alguna cita, te toma media hora, entonces buscas hasta el último minuto hacer algo productivo todo el tiempo. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo tenía una cita médica, me invento, y me demoraba 15 minutos. Entonces, como ya sabía que me demoraba 15 minutos, hasta el minuto 14:59, o sea, hasta antes de que llegue el minuto 15, que empiecen a formar o a recorrer estos 15 minutos, yo literal me ponía a lavar ropa, colgar algo, arreglar algo de la casa, a, no sé, a cualquier cosa literal. Y luego sentía esa sensación, hijo de madre, ya solo faltan 15 minutos, tengo que ir corriendo. Entonces, ¿para qué? Para ir corriendo de un lado a otro, para estar con las justas y ¿para qué? Sentir esa adrenalina interna y esa dopamina de que lo logré, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me di cuenta que si es que yo llegaba a tiempo a un lugar y no sé, el doctor tenía que esperar 10 minutos, decía, ay, Dios, qué desperdicio de tiempo hubiese aprovechado para, no sé, lavar los platos, para sacar la ropa X o para mandar un mail. Y eso fue como que cuando yo me hice consciente de eso, es como que, ¿what? O sea, puedo cogerme esos 10 minutos y relajarme y respirar tranquilamente y leer un libro de Kindle o lo que sea. Pero otras maneras de, entre comillas, aprovechar que no involucren para mí estar estresada todo el tiempo, estar exigiéndome, llevándome al agotamiento todo el tiempo. Y esa puede ser otra de las claves que te muestra esta adicción al estrés, que tú también puedes estar viviendo. Y aquí hay otro punto que muchas veces esta adicción al estrés, al vivir ocupadas, en realidad se vuelve tan necesaria, tan adictiva. ¿Por qué? Porque te está salvando de algo, te está permitiendo escapar de algo. Y miren, aquí les quiero contar algo que quizás no he contado.
en ningún lugar. Y es que alguna vez yo, luego de que terminamos la relación larga que yo tenía con mi ex, estuvimos juntos casi 8 años. Yo me acuerdo que un tiempo él no llegaba nunca temprano a la casa, nosotros vivimos juntos y él no llegaba temprano y siempre estaba con full trabajo, era como que ya llegaba y yo ya estaba por poco durmiendo, ya no compartíamos nada y luego hablamos y él dijo, es que sí, es que yo prefería tener más trabajo en el taller, él tenía una mecánica tiene una mecánica automotriz. Yo me quedaba hasta más tarde o buscaba tener más trabajo o adelantar trabajo. ¿Por qué? Porque no quería ir a la casa, no quería ir a volver a nuestro depa y estar peleando todo el tiempo. Entonces, quizás estas cosas de tú ponerte millones de tareas, de tú ir de un lugar a otro, de suscribirte en muchos cursos, en muchas clases o en lo que sea, te está permitiendo escapar de algo que no quieres enfrentar, de una relación que ya no quieres tener, de límites que no puedes poner en tu familia, ¿de qué te estás salvando? Y por último, quiero llegar a este punto de, ok, si es que tú siempre dices, ay, no, es que no puedo porque estoy a full, si quisiera hacer, quisiera tanto, no sé, empezar mi empresa, empezar a salir con gente nueva, conocer a alguien, verme mejor físicamente, hacer deporte, pero tengo un millón cosas que hacer. Estoy a full. Si es que ese ha sido tu mantra, tu excusa, tu diálogo interno y externo por mucho tiempo, quiero que te preguntes, ¿qué pasa si ya no tengo esa excusa? Esto es algo súper nuevo basado en los últimos meses gracias a mi embarazo. Y yo siempre decía, tenía como que un to-do list para el futuro, ¿no? Para cuando tenga tiempo. Pero da la casualidad que cuando tenía tiempo, habían muchísimos miedos relacionados a esos objetivos que yo quería lograr. Y había muchas cosas que incluso ni siquiera lo quería hacer. Entonces, quiero que te preguntes, si ya no tuviera esta excusa de estoy a full, tengo muchísimo tiempo, ¿en verdad quiero hacer esto? ¿En verdad es algo que a mí me llena? ¿O qué miedos tengo acerca de lograrlo? Porque muchas veces nos llenamos de cosas, nos llenamos de actividades simplemente para tener esa excusa de no ir y enfrentarme con mis miedos. Ojo, ¿no? Y una más que quiero decirles es que se pregunten cómo crecieron con todo esto, cómo vieron estas figuras de autoridad. Entre todas estas maneras en que les he mencionado y les he contado que se pueden relacionar con esta adicción al estrés a vivir ocupada, ¿cómo crecieron ustedes? Y miren, vamos a ir con otros datos súper importantes acerca de el descanso. ¿Por qué? Porque lo contrario, el extremo que nos presentan para reducir el estrés, para no estar haciendo algo productivo es descansar, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas de aquí que me están escuchando no han relacionado el descanso con no hacer nada, con ser perezosas? Literal, o sea, yo crecí con una abuela que ella decía que ese vago pasa acostado. Ese vago pasa sin hacer nada. Entonces, para mí, no hacer nada era sinónimo de ser una persona vaga, de ser una persona poco trabajadora, que no era alguien de quien admirar. Entonces, miren, claramente hay varias muestras y varios estudios que muestran que el descanso no es pereza, no es ser vago, es restauración. El descanso es una necesidad biológica que nos permite regularnos emocionalmente, tener claridad mental y, como mencionamos antes, si tú estás agotada, no puedes tomar buenas decisiones. Hay un científico, un neurocientífico llamado Matthew Walker, que encontró que dormir menos de 6 horas por noche, escuchen esto, reduce hasta un 40% de la capacidad de nuestro cerebro para tomar decisiones y para formar recuerdos. Es decir, que si tú cada vez estás acostumbrada, y a mí me pasaba muchísimo antes que yo decía, no, o sea, ya con dormir 6 horas suficiente, o sea, ya me siento como renovada. Nunca sentía que necesitaba más, pero yo obviamente sentía agotada, pero siempre
Tenía esa necesidad de exigirle más y más y más a mi cuerpo, a mi mente, a todo. Pero miren, literal, si es que nosotros no descansamos y hablemos en este caso de dormir suficiente, el 40% de nuestra capacidad para tomar decisiones, para formar nuevos recuerdos, es decir, para aprender algo, para poder estar presentes en el mundo, se vuelve muchísimo menor. Y además, cuando tú descansas profundamente, es decir, si es sin culpa, es que tú te permites literal tomar un descanso, ya vamos a hablar de varios tipos de descanso que existen, pero si tú te permites tomar este descanso sin culpa, ni estar haciendo una y otra cosa, tú activas esta red neuronal, por ejemplo, por defecto. ¿Cuál es esta red neuronal de nuestra cabecita? Esta red neuronal es la responsable de la creatividad, la intuición y de poder captar cosas nuevas a nuestro alrededor. Es decir, que si tú te permites descansar, contrario a lo que nos muestra esta cultura últimamente, la sociedad de seguir, seguir, seguir y no parar y dar más de ti y esforzarte más. Tomarte breaks de descanso te va a permitir ser mucho más productiva, tener mucho más energía, activar muchísimo más nuestra actividad. Por eso es que encontré este otro estudio que muestra que descansar también es productividad. Y esto es un dato súper real. ¿Por qué? Porque estudios del Danish National Research Center for the Working Environment muestran que pausas cortas y descansos programados mejoran el rendimiento cognitivo. Escuchen esto, reducen errores y aumentan la motivación. Es decir, que si es que tú descansas, no es que te estás retrocediendo, que te estás saliendo de tu plan, que estás haciendo algo que te hace más lento de llegar, sino es parte del camino. El descanso es parte de la fórmula de el éxito. ¿Por qué? Porque te va a aumentar tu capacidad de ser creativa, ser productiva, reducen los errores que puedes lograr porque te hace estar mucho más despierta, mucho más energizada. Y obviamente esto va a aumentar la motivación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dejar a un lado esta adicción al estrés y para incorporar de una manera sana, de una manera que no te saque de tus metas, que no signifique que tengas que renunciar a tus sueños, sino más bien hacer que el descanso se vuelva parte de la fórmula del éxito, la fórmula de lograr esos sueños que hoy crees que son imposibles, la forma de no solo lograrlos, más bien de disfrutar esas maneras de conseguir eso que tanto quieres, pero que llegues a ese momento gozándote el camino y siendo capaz de tomarte una pausa y de admirar todo lo que significó llegar ahí. Entonces, como ya saben, a mí me gusta muchísimo ocupar a nuestros cuerpos y vamos a empezar con nuestro cuerpo mental. Cuando empezamos por nuestro cuerpo mental, quiero que analices las creencias que tú tienes, los significados que tienes acerca de tu valor. ¿Cómo me puedo yo validar? ¿Cómo puedo yo sentirme suficiente cuando no tengo nada que hacer? Cuando no tengo mi agenda totalmente llena, cuando tengo tiempo para elegir algo que me da ganas. ¿Qué creencias tengo yo al respecto? Y dentro de eso, ¿qué significa para ti el descanso? Y yo les dije, yo crecí con una abuela que decía, eso es de vagos. Recuerdo que alguna vez que conversamos con una amiga, ella me decía que no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí los fines de semana mi mami empezaba como que con la aspiradora, a hacer bulla, y era como que no podías ni el fin de semana quedarte hasta más tarde durmiendo porque tenías que hacer algo productivo. Entonces, ¿qué significa para ti el descanso? Yo crecí también con una mamá que decía, no, ya cuando me muera, yo he de dormir para siempre, no necesito dormir. Y vivía haciendo algo literal todo el tiempo. Ella
Yo nunca recuerdo verla cansada, pero obviamente se sentía así. ¿Qué generó en mí? Generó esa necesidad de hacer algo todo el tiempo, de que, ok, no tengo por qué estar cansada, no tengo por qué tomarme breaks, porque ya dormir cuando me muera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significados tú tienes relacionados en tu cabecita acerca del descanso? Y ahí quiero invitarte a que tú redefinas, porque mire, todos tenemos, yo lo llamo un libro, y recuerdo que por un ex que yo tenía, él decía que yo tengo un libro de reglas, ¿no? Pero este libro de reglas es acerca de las creencias y los significados acerca de lo que vivimos, por cómo nosotros fuimos criados, por cómo nosotros fuimos formados o por lo que vimos en nuestras figuras de autoridad. Pero todas estas reglas internas, estas creencias que tenemos, estos significados, nosotros tenemos la capacidad y la virtud y el derecho de redefinirlos todo el tiempo. Ninguna de estas creencias tiene que estar escrita en piedra. Tú puedes elegir siempre algo diferente. Entonces aquí te invito. Redefine el descanso. Descansar no tiene que significar hacer nada. Descansar puede significar hacer algo que recargue tu alma, que te llene de energía, que te revitalice, que te permita sentirte más tú. Y mientras tú estás más recargada, más energizada, más vas a poder dar para lograr ese sueño por el que estás trabajando. Y ahí, mira, solo un ejemplo súper básico con el teléfono, ¿no es cierto? Si tu teléfono no tiene batería, si tu teléfono está por poco en esa línea rojita, si tienes iPhone, no sé si funcionan los otros smartphones, pero si es que tu batería ya está con esa línea rojita, ¿le prestarías a alguien? No, porque no le va a servir. Si tu teléfono ya está apagado, agotado de la batería, no puedes prestar a alguien y así mismo, o sea, si tu batería interna ya está agotada, no va a poder funcionar, no vas a poder prenderte haciendo. Pero muchas veces lo hacemos. Yo lo he hecho. Muchas veces llego totalmente agotada y ya siento como que a veces incluso amortiguado mi cuerpo porque me exijo y me exijo más. Pero es importante cuando entramos en ese patrón que, como les digo, a mí también a veces me pasa, recordarnos y ser conscientes de que podemos siempre elegir algo diferente. Y entender, a mí me ha transformado esto, entender que el descanso es parte de lograr eso que yo deseo, es parte de la fórmula de mi éxito. Porque si yo no descanso, primero que yo termino agotada, termino resentida con todo mundo porque siento que nadie me ayuda, pero es que yo no permito que me ayudan. Termino harta y digo, no, definitivamente no puedo con esto, ya no es para mí y que tengo ganas de botar la toalla. Literal, yo me he dado cuenta que cuando yo paso con millones de cosas, me llevo al agotamiento, ¿qué pasa? Que yo termino súper irritada y con un montón de pensamientos negativos. Entonces, es súper importante analizar nuestras creencias, tanto acerca de esta adicción al estrés, a qué le estoy vinculando el vivir ocupada, a qué estoy yo vinculando internamente el tener que hacer algo productivo todo el tiempo, a qué yo le estoy vinculando. Y ¿por qué me cuesta tanto descansar? ¿Qué significa para mí el descanso? ¿Cómo puedo yo redefinir lo que el descanso significa para mí? Y de esa manera vamos a nuestro segundo cuerpo. Entonces, ¿qué hacer cuando ya sé que soy adicta al estrés? Cuando ya sé que me cuesta descansar. Primero analizo mi cuerpo mental, mis creencias y las definiciones internas que yo tengo. Luego voy a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo energético. Entonces, ¿cómo tú te sientes y quién eres cuando no descansas? ¿Cómo tú te sientes y quién eres para el mundo cuando tú vives haciendo algo todo el tiempo? Entonces yo me siento como que súper exitosa, me siento que merezco pedir algo, merezco que ellos sean recíprocos conmigo, que ellos o que cualquier persona me ame o me reconozca, ya sea tu familia, en tu trabajo, cuando yo paso a full o cuando yo hago todo por ellos, ¿no es cierto? Date cuenta de qué emociones despierta eso, porque muchas veces vivimos estresadas, pero el que hagas todo para tu familia
genera esa emoción de amor. Entonces sí, ellos deben amarme porque yo estoy haciendo todo. Igual, de la misma manera con el descanso. ¿Cómo yo me siento y quién soy cuando descanso? Y ahí es súper importante darnos cuenta qué vínculos tenemos con el descanso. Soy vaga, eh, no merezco estas vacaciones porque no estoy agotada. Debería estar haciendo algo productivo. Genera mucha culpa, ¿no? Y la culpa, a mí me ha pasado y me pasa algunas veces aún, que se genera mucha culpa por descansar. En el embarazo a mí me tocaba tomarme literal breaks de descanso muchas veces. Y esto generaba muchísima culpa en mí, generaba como que chuta, pero no he hecho nada y ¿por qué tengo que estar descansando? Pero eso, básicamente la culpa es lo que rellena lo que nosotros queremos hacer o lo que deseamos hacer y lo que creemos que debería. Pues, ¿qué pasa? Que no actualizamos definiciones acerca del descanso, acerca de ser valiosos por hacer algo todo el tiempo, que se genera esta culpa. Pero miren, ahí quiero que te preguntes, ¿a quién le estoy siendo fiel con esto? Si es que yo me tomo break de descanso, para mí, ¿a quién le estoy siendo fiel? Es como, ok, le estoy siendo infiel a mi mamá, no estoy siendo leal con mi familia, porque todas las mujeres de mi familia han sido súper trabajadoras, siempre pasan haciendo algo, siempre pasan ocupadas, ¿no es cierto? Entonces es que yo ya no sigo ese patrón, yo no voy a pertenecer a ellos, yo ya no voy a ser como alguien que yo amo. Yo le vi a mi mamá, o sea, crecí con mi mamá viéndole hacer algo todo el tiempo. Y versus mi papá, que llegaba de del trabajo y se acostaba y mi mamá tenía que servir la comida. Entonces, como que no, yo no quiero ser así. Y a mí me chocaba un montón al principio que, no sé, el Cris se tome una siesta en medio del día, porque automáticamente despertaba esa molestia y esa irritabilidad porque se parecía a mi papá porque no está haciendo nada. Pero es que él está mal por no hacer nada, o soy yo la que está incorrecta o la que tiene algo que trabajar. ¿Por qué? Porque necesito hacer algo todo el tiempo. Entonces, todas estas emociones podemos analizarlas, podemos darnos cuenta y podemos ser conscientes. ¿Para qué? Para elegir algo diferente, para ya no sentir culpa cuando descansamos, para no sentir esa necesidad o esa validación y ese merecimiento de amor, de reconocimiento, porque vivimos agotadas. Además, ¿qué pasa cuando estamos agotadas? ¿Qué pasa cuando no descansamos? Como les dije antes, tenemos pensamientos negativos. El efecto del sueño es súper potente, porque cuando no duermes, a mí me pasaba incluso cuando yo estaba con el desorden alimenticio y tenía atracones, que yo no me daba cuenta que mientras menos dormía, más irritabilidad tenía y más ganas de alimentos basura me daban. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesitaba energía inmediatamente. Entonces, quizás ese vacío que tú estás llenando, incluso con comida, con dulces o con algo que no puedes dejar, con algún tabaco, licor o lo que sea, es porque te falta descanso. Y aquí pasamos a el tercer cuerpo, que es nuestro cuerpo físico, que obviamente es donde más sentimos los efectos de cuando no descansamos. Y quiero que vayamos a algo que les mencioné antes, que hacer del descanso parte de nuestra fórmula del éxito. La meta de descansar simplemente es recargarnos. Entonces no significa que descansar tenga que ser como regla no hacer nada, estar echados viendo una serie o sin hacer literalmente nada. No, no tiene que significar eso. Puede ser una manera, pero no tiene que ser lo único. Hay muchísimos métodos y ya les voy a hablar. Les voy a dejar un podcast que habla acerca de los tipos del descanso, pero hay muchísimos métodos para hacerlo según qué parte de ti necesita recargarse. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que no estás cansada por hacer mucho, sino que estás cansada por hacer muy poco de eso que enciende tu alma. Entonces ahí, ¿de verdad estás haciendo muchísimo? ¿O en realidad estás haciendo muy poco o nada de eso que enciende tu alma, de lo que te permite sentirte viva?
Y entonces es súper importante que te preguntes, ¿cómo te recargas tú? ¿Qué le da vida a tu vida? ¿Qué te energiza? Y de la misma manera, ¿qué te hace sentir agotada? ¿Cómo te descargas tú? Y eso puede significar incluso ser people pleaser y decir que sí a todas las reuniones que tienes que hacer. El Chris es una persona que le gusta estar con gente. O sea, es súper bueno con el small talk y puede estar con muchas personas y se energiza, se llena de vida. A mí, en cambio, esas conversaciones chiquitas de nada, de todo y de nada, a mí me desgastan, termino agotada. Pero necesitas conocerte y reconocer qué te da energía y qué te descarga. Igual, como mencionamos en este punto de la energía, sí, de las emociones de la energía. ¿Qué método o mecanismo o cosa tóxica estás usando para recargarte? Justo yo hablaba con una clienta hace poco y ella me decía que no entiende por qué está usando los dulces de nuevo como manera de calmarse. O sea, dice, llega viernes y tengo un montón de ganas de comer dulces y me puedo acabar una tableta de chocolate entero, puedo comerme esto, esto y esto. Y ya no sé qué hacer. Yo sé que es malo, yo sé que es esto, yo sé que me está haciendo daño y luego me siento mal y me da esto en el estómago. Y ahí yo le hice esta pregunta. ¿De qué manera te están ayudando los dulces para recargarte? Y dijo, obvio, o sea, literal, los viernes ella terminaba agotada y necesitaba ya tomarse un break de tanto trabajo. Eres una mujer súper overachiever, es una profesional súper exitosa en su trabajo, tiene un cargo súper alto en una empresa multinacional. Pero llegaba un punto en que ella estaba agotada y como ella no se permitía tomarse un break mental de su trabajo, no se permitía dormir lo suficiente, ¿qué hacía su cuerpo? Obviamente le pedía energía rápida, energía de estos alimentos basura, de estos alimentos que cuando son en exceso, cuando son utilizados de manera tóxica, te van a hacer daño. Entonces, ¿qué es eso que te cuesta dejar, pero que te está ayudando en general para recargarte? Y ahí hay una frase también que yo aprendí de Isa García, de una de mis mentoras, que ella decía que cuando tú llegas al descanso, o sea, cuando tú llegas a descansar o te permites dormir o te permites tomarte un break agotada, eso significa que ya estás tarde, literal. O sea, necesitamos hacer y necesitamos integrar y aprender. Bueno, no necesitas, pero puedes elegirlo. Y a mí me ha servido un montón. Ya vamos a llegar al punto en la manera en que me ha servido. Porque de todos estos métodos, de toda esta literatura que yo he aprendido, de estos datos científicos, estos estudios que les he hablado, la verdad, para mí los snacks de descanso han sido lo transformador. Y ya lo vamos a ver. Pero antes, quiero que nos permitamos y nos abramos de la posibilidad de ver al descanso como parte de esta ecuación de nuestro éxito, no como algo que tenemos que llegar agotadas y merecerlo solo porque nos hemos esforzado suficiente, sino que va a ser un recargue constante. ¿Para qué? Para poder llegar de una manera más eficiente, más llena, más plena a conseguir nuestro sueño. Y, ojo, aquí, como les dije, es importante que transformemos y que elijamos una definición del descanso diferente. Y aquí les quiero hablar en breve, un breve resumen, explicar brevemente desde la psicología, especialmente desde un podcast que tiene Ale Freile, mi psicóloga, o que fue mi psicóloga hace algún tiempo. Les voy a dejar los episodios acerca de estos tipos de descanso, porque no es que descansar tiene que significar estar echada sin hacer nada, ver una serie, no. Hay muchas maneras y aquí está mucho más explicado, pero lo voy a explicar, está mucho más explicado en el podcast, pero yo les voy a mencionar a breves rasgos y como a mí, cómo se ha ido visto reflejado para mí. Entonces, descanso físico. Eso que está relacionado con el cuerpo. ¿Cómo se puede ver eso? Con el cansancio permanente. Te sientes agotada, te levantas. Yo justo estaba conversando con una de mis mejores amigas y me decía, es que me levanto y por más que me estoy acostando temprano, me levanto cansada. Me da pereza hacer ejercicio. O sea, ok, quizás estás físicamente agotada. Te lesionas, de igual, tuve una lesión en el pie hace poco. O te enfermas seguido. Entonces, quizás
Tu cuerpo necesita más descanso y es importante salir de los juicios. No hay algo bueno o malo, no hay una manera exacta de hacer las cosas. Simplemente está pasando y hay que explorar de una manera llena de curiosidad y permitir que nuestro cuerpo nos muestre esas señales. Entonces, dentro de este tipo de descanso físico, ya hablamos de cómo se puede reconocer y ahora qué puedes hacer, ¿no es cierto? Quizás puedes tomarte unas siestas. A mí no me ha funcionado lo de las siestas, pero si es que ya no te funciona dormir más, quizás tomarte siestas o tomarte días libres, no hacer tanto ejercicio. Yo personalmente a mí me ha sido transformador. En realidad, de sentir que tengo que hacer 1 hora o 2 horas de ejercicio al día, sentir que aunque sea 10 minutos, eso va a ser lo que mi cuerpo necesita. Cambiar la rutina de ejercicio, tener menos carga, alimentarme, explorar la alimentación, qué alimentos en esta temporada de mi vida me dan más energía, cómo es la calidad de mi sueño, porque el sueño también afecta a nuestras hormonas y somos mujeres. Esto va dentro del descanso físico. Ahora vamos al segundo tipo de descanso, que es el mental. ¿Qué pasa? Que cuando estamos saturados mentalmente, ya no podemos pensar con claridad. Se puede ver reflejado cuando no logras concentrarte, cuando estás súper irritable y te molesta que te pregunten absolutamente todo y te cuesta concentrarte. Es como que a veces estás haciendo algo y dices, a ver, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba escribiendo? O sea, no puedes ni siquiera mandar un mail. Entonces eso es cuando ya estás muy cansado mentalmente. ¿Qué es recomendable ahí? Hacer algo manual. Conectarte con tu cuerpo, hacer algo que no tenga nada que ver y que necesites concentración. No sé, cocinar sin una receta, ir a caminar por la naturaleza o conversar con alguien, pero desconectarte de todos estos pensamientos y esta bulla mental y esta necesidad de pensar, de aprender todo el tiempo. ¿Ok? Vamos al tercer tipo de descanso que es el sensorial. El sensorial es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de demasiados estímulos externos, de demasiado ruido, de hay muchas cosas pasando. Las redes sociales, estos TikTok, los reels cada vez más cortos, que llegan al grano, ¿no? Como estos ganchos. Pero estos nos estimulan un montón. ¿Y cómo se puede ver reflejado eso? Que esto está súper sensible a ruidos fuertes, que sientes que cuando ves tus redes sociales como que te da ansiedad. A mí me ha servido un montón tomarme breaks de redes sociales, tomarme breaks de eso, aceptar que puedo encontrar ambientes restauradores que estén libres de todos estos estímulos sensoriales. Puedes tomarte unos minutos en tu cuarto sin literal nada, estar a oscuras, limitar tu tiempo de redes sociales, apagar el celular, tomarte realmente un descanso de todos estos estímulos también puede ser una manera en que tú necesitas recargarte, en que tú necesitas descansar. Ahora pasamos al cuarto tipo de descanso, que es el creativo. Y esto, por lo general, si tú eres una emprendedora, si tu trabajo involucra mucho eso, cuando tú pasas creando cosas y te exiges algo más nuevo, 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 hacer todo el tiempo, vas a llegar a un punto en que sientas que ya no tengo ideas, que ya no tengo nada que dar, que ya no tengo nada que compartir, pero es simplemente porque estás cansada creativamente. ¿Y qué puede servirte ahí? Literal, tomarte un break y, yo qué sé, irte a conocer un nuevo lugar, ver algún documental, empezar a consumir en lugar de producir. Escucha historias, lee libros distintos a aprender algo, a tener que ser creativo. Lee libros, otra cosa es que permitan a tu cerebro activar otras áreas y no sobrecargar estas partes de ti que solo vives exigiéndoles. El siguiente tipo de descanso, creo que vamos en el 5, es el emocional. Y aquí muchas de las mujeres que están dentro de esta comunidad, yo sé que se relacionan mucho con esta idea de tener que ser fuertes todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes que ser fuerte y acumulas muchas emociones adentro, puede llegar un punto en que te vuelves muy irritable, te sientes que tienes que llorar o sea, tienes ganas de llorar todo el tiempo y te sientes agotado socialmente. Entonces ahí es súper importante darte a ti un break para sujetar al resto de personas, para tener que ser la fuerte, la que no pide ayuda, la que puede todo sola.
Date chance y permite sentir todas las emociones. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Lo que sea. A mí me ha servido un montón irme y literal yo me iba corriendo antes y me iba a un lugar como que remoto y gritaba un montón. Eso me hacía sentir tan viva, de nuevo tan recargada. O literal me ponía a escribir todas mis quejas, hacía cartas, mandaba voices a mí misma con lo que sea que yo sentía. Pero es importante que saques y desahogues todo lo que sientes y proceses emociones. Perdón. Perdón. Y esa manera también puede ser una forma de descanso, una forma de recargarte, porque si estás agotada emocionalmente, no vas a poder rendir en ninguna otra área. Seguimos con el sexto tipo de descanso, que es el descanso social. Y ahí entramos a esto de ser una people pleaser. Ya hablamos dentro de los puntos anteriores que muchas veces decir que sí a todas las reuniones, a todos los eventos. Decir que sí a todos, menos a ti. ¿Qué pasa? Que hace que te agotes muchas veces. Que haces que, ok, sí, me siento reconocida, me siento amada, me siento valorada, pero yo me siento totalmente agotada y ya ni siquiera puedo disfrutar de sus eventos. ¿Cuál es una manera de recargarte? ¿Ok? Tomándote un break para estar a solas, dándote el chance de decirte que sí a ti, no hablando con nadie, estando en silencio. Y hay algo que yo aprendí mucho de la Ale, es que muchas veces estas actividades no nos recargan y a veces me he dado muchas ganas de estar con gente, pero siento que con las personas que yo me relacionaba no podía ser yo. Y cuando tú no te permites ser tú en otros ambientes, eso desgasta y requiere un montón de energía. Pero bueno, dentro del descanso, tomarte un break de todos estos eventos sociales también puede ser una manera de descansar. Y los siguientes son especiales más por la Ale. Dentro de eso está un descanso de la rutina. Si estás aquí, yo sé que eres un overachiever y te relacionas mucho con esa necesidad de controlar y a veces la rutina nos da mucha estabilidad, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Y, ok, a veces seguir todas estas reglas internas que tenemos, este horario interno y esta rutina exacta y precisa, también desgasta, también genera un cansancio, también genera que nos agotemos. Y quizás el darte un break de eso, experimentar con horarios nuevos, ok, no voy a hacer ejercicio en la mañana, voy a hacer el día, en la tarde voy a cambiar la manera en que distribuyo mi trabajo, en que hago ciertas actividades que yo digo que no son negociables y que significan amarme, pero quizás eso ya me funcionó en el pasado, pero quizás no me está funcionando en mi presente. Y el experimentar, el darte chance de descansar de esta rutina, te puede dar nueva información para reconocer la energía y te permite crear una nueva rutina de una manera más expansiva y que contribuya más a tu vida. Y los otros tipos de descanso que son el espiritual, que yo realmente no lo he vivido ni experimentado mucho, pero es cuando tú estás muy relacionada con lo material, de lograr algo, de conseguir cosas, ¿ya? Y a veces eso también te agota. ¿Por qué? Porque se vuelve tan material, la meta se vuelve tan específica que no te da tiempo para valorar ni para agradecer todo eso que está en el camino. Yo recuerdo que hablaba con mi hermana y ella me decía, o sea, es que no logré esto que yo quería en mi trabajo, un nuevo puesto, ¿no? Entonces, ella sentía que nada de lo que se esforzó, nada de lo que valió, de lo que hizo valió la pena. Pero no era, en realidad era eso. Ella era que estaba tan enfocada a ese único título y reconocimiento externo que no le permitía y no le permitió ver todo lo que logró en el camino, todo lo que desarrolló de ella. Y quizás este tipo de descanso espiritual, que es tomarte breaks para conectarte de nuevo con tu fe, para conectarte con ese propósito más grande, para tener a alguien, un ser superior en el cual confiar, que te permite darte cuenta de las pequeñas cosas que van pasando ya en tu vida, que ya existen en tu vida muy aparte de este objetivo, de este
de esta meta material que está. Y eso también puede ayudarte a recargar. Y finalmente uno que lo he venido trabajando en el último año, que es el descanso de crecimiento. Cuando tú estás ya, si estás varios años dentro de este espacio de desarrollo personal, de buscar ser tu mejor versión, créeme que va a llegar un punto en que se vuelve también algo tóxico, puede ser algo muy adictivo, el tener que trabajar en algo en ti todo el tiempo, en tener que buscar algo que está mal en ti, en el creer que en tus relaciones, en las cosas que haces, todo es por tu culpa. Y si bien es súper importante tomar responsabilidad, a veces necesitamos tomarnos un break de esta necesidad de tener algo que mejorar siempre. ¿Para qué? Para disfrutar de lo que ya está en tu vida, de lo que ya has hecho, de los resultados que ha generado todo ese trabajo interior. Entonces, como les dije, hay varios tipos de descanso y aquí les he mencionado muchos que no significan estar echada en el sofá sin hacer nada. Puede ser una manera, pero ¿cuál es la manera que tú necesitas? Y ojo, yo esto lo aprendí hace unos años, pero en realidad ha sido bastante desafiante incorporarlo en mi vida. ¿Y cuál ha sido una herramienta súper práctica que tú también puedes incorporarla ya, que ha transformado mi relación con el descanso? Estos son lo que les había prometido, los snacks de descanso. Los snacks de descanso son básicamente baby steps para sentirte segura descansando, para mejorar tu relación con el descanso y, contrario e irónicamente a lo que tú puedes estar pensando, el propósito de estos snacks de descanso es aumentar tu productividad, tu eficiencia, tu memoria y la capacidad de realizar de mejor manera eso que tú tanto quieres lograr. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo incluimos en nuestra vida? A mí ha sido transformador empezar por 5 a máximo 10 minutos de hacer una actividad opuesta a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo estoy súper concentrada en algo de mi trabajo, perfecto. Me doy 1 hora, 2 horas para hacer lo que sea que esté haciendo. Pero normalmente yo tenía esa tendencia de que, bueno, ya acabo esto y luego sí me tomo un break. O luego sí, incluso voy al baño. Pero no, ahora sí, pongo límites, ok, voy a trabajar 2 horas súper concentrada y me voy a tomar un snack de descanso. Entonces, si yo estaba haciendo algo que demanda mucha energía mental, ¿cómo incluyo 5 o 10 minutos de una actividad opuesta? En este caso sería, como es algo mental lo que estaba haciendo, tomo algo físico, elige algo físico. Entonces, ¿qué? Me voy y me muevo, hago estiramientos, yo me iba al baño y literal me ponía a hacer estiramientos, me ponía a respirar, me iba a mover. Si estaba en mi casa, no sé, ahora que estoy embarazada y que ya me cuesta literal estar mucho tiempo sentada, cogía la bola de pilates y me ponía a hacer, o me ponía a escuchar una música, hacer cualquier cosa que sea opuesta a esto que tú estás haciendo. Igual, si tú estás haciendo mucha actividad física, si estás arreglando tu casa todo el tiempo, o todo un día, ¿no? Limpiando, ¿ok? ¿Cómo me tomo un break cómo hago un snack de descanso en esto? Me siento un rato, paro mi actividad física y me pongo a leer un libro, o me pongo a leer mi correo, o me pongo a escribir en mi journal. Pero tomarte un break de la actividad que sea que estás haciendo para recargarte. Recuerda, el descanso no significa, no tiene que significar hacer nada, sino es una manera de recargarte, de volver a llenar tu batería. Y ojo, mientras tú los vas incluyendo, es súper importante ser neutral y quitar los juicios acerca de lo que sea que vayas a experimentar. Ok, yo al principio cuando empecé a experimentar estos días de descanso, yo decía qué ridícula, o sea, estoy perdiendo el tiempo, podría ya haber terminado. Entonces, ok, ahí yo me di cuenta cuántos juicios negativos tengo acerca de descansar. Pero cuando yo pude ver los defectos de literal, o sea, tomarme ese break me hacía estar mucho más en la zona para lo que sea que estaba haciendo. Tomarme breaks incluso de mi ejercicio físico, cambiar la manera de mi ejercicio físico, me permitía cargar más peso.
Entonces, ahí mira qué emociones, qué pensamientos, qué sensaciones genera cuando tomas estos breaks de descanso y expande poco a poco tu zona de confort en ese aspecto. No, yo no te recomiendo, si eres un overachiever, freak del control, súper orientada a los logros, no te recomiendo. Sal de tu zona de confort y relájate y tómate el break y ándate un retiro. No, porque puede ser muy estresante y contraproducente. Más bien, empieza por estos baby steps, tómate estos snacks de descanso y en lugar de salir de tu zona de confort, expándela. Expándela poco a poco. Haz que este descanso se vuelva cada vez más normal para ti. Y ahí sí poder incluirlo de una manera más sana, de una manera más diferente, de una manera libre de culpa, de una manera en que contribuya a tu vida, en lugar de que genere un estrés adicional, que es todo lo contrario a lo que podemos lograr. Así que pon en práctica esto, date cuenta qué emociones genera en ti, qué emociones aparecen, cómo tú te sientas, escanea en ti las sensaciones de tu cuerpo, de tus emociones y recuerda que siempre, 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 siempre tienes la opción de elegir hacer algo diferente, de elegir una nueva definición, una nueva forma de ser, una nueva forma de hacer y que nada está escrito en piedra, que el experimentar con curiosidad de estas herramientas prácticas puede ser la clave, el paso que te permite lograr de una manera muchísimo más llenadora, llena de ilusión, de alegría, de fe, de plenitud, eso que tanto sueñas y no llegar tan agotada que ni siquiera puedas disfrutarlo. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con quien creas que lo pueda necesitar. Si tú lo haces con una sola persona, si tú eres el catalizador para una sola persona que sientas que es adicta al estrés, que tienes esa necesidad de estar ocupada, de tener su agenda a full todo el tiempo, y esto puede ser ese llama, ese fueguito que le permita transformar su vida y no que le aleje de sus sueños. No, 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 eso no se trata de reducir, de renunciar a tus sueños. Se trata de que tú encuentres una manera mucho más eficiente para poder disfrutarlos y vivirlos a plenitud. Así que sé esa persona con la que tú hubieras estado soñando, que te permita escuchar esto, que te permita tener este recurso a la mano y ayúdale a que pueda disfrutar sus sueños más plenamente. Entonces comparte este episodio con una sola persona y permitamos que cada vez más mujeres, más personas conozcan la magia de sanar. Gracias por estar aquí, me ayudarías un montón si dejas un review, ya sea en Apple Podcast, en Spotify o en YouTube, donde sea que te estés escuchando. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Cuídate mucho, chao, chao.